Alimentación y Nutrición, SENA. Vamos a empezar rápidamente este viernes científico con palabras de bienvenida de la doctora Lucy Vázquez, asesora de la jefatura del Instituto Nacional de Salud. Muy buenas tardes, distinguido público, personal del Ministerio de Salud y de las diferentes entidades que en este momento nos visitan. A nombre del doctor Ernesto Bustamante, jefe del Instituto Nacional de Salud, quiero darles la bienvenida a este magno auditorio que nos congrega esta tarde para realizar el viernes científico que el Instituto Nacional de Salud tiene a bien realizar periódicamente para poder difundir los conocimientos, el trabajo que realizan nuestros profesionales desde los diferentes centros del Instituto. En esta oportunidad tenemos al Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud para brindarnos este viernes científico el tema de anemia y desnutrición en los niños menores de 1 año en los establecimientos de salud del Perú. Creemos que el tema que vamos a tratar es de prioridad nacional, ¿no? La nutrición y la alimentación de nuestros niños y de toda nuestra población, pero en especial de la población infantil. Entonces, en ese sentido es que van a participar nuestros profesionales, como por ejemplo el licenciado Oscar Munárez García, que brindará 2 charlas porque lamentablemente el doctor Guillermo Gómez Pizarro ha tenido un problema personal muy delicado y no podrá hacerse presente. Sin embargo, las 2 charlas iniciales van a ser llevadas a cabo sobre epidemiología de la situación de la anemia y el estado nutricional en niños menores de 1 año en el Perú, y también anemia y estado nutricional en los niños menores de 1 año en establecimientos de salud del Perú. Además, la bióloga Teresa Jordán tratará sobre los procedimientos técnicos para la determinación de la hemoglobina en la vigilancia alimentaria y nutricional, ¿no? El auditorio podrá hacer las preguntas que crea pertinente y también tenemos las palabras de clausura, ¿no?, del director general encargado, del magíster Lucio Gómez Espino, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes están con mucha expectativa de poder iniciar estas charlas científicas. Desde ya los invitamos siempre a participar en estos viernes científicos y poder contribuir con el aporte de nuestros profesionales en el quehacer de los puntos más importantes, sobre todo, ¿no?, de salud pública, y como les mencionaba, sobre todo anemia y desnutrición. Entonces voy a dejar con ustedes a los profesionales mencionados y desde ya bienvenidos a este instituto, a este auditorio, y podrán ustedes ser partícipes de estos conocimientos y de las consultas que podrían tener. Bienvenidos, y de parte del doctor Ernesto Bustamante, un saludo muy cordial para todos. Gracias. Agradecimiento entonces a la doctora Lucy Vázquez, asesora de la jefatura del Instituto Nacional de Salud. Agradecemos también al magíster Lucio Gómez Espino, director general encargado del SENA, que estará clausurando ya al finalizar este viernes científico. Los invitamos, por favor. Efectivamente, la primera presentación estaba destinada al doctor Guillermo Gómez, pero como ya han mencionado, por un asunto personal, le manda de todas maneras un saludo. Voy a utilizar parte de su información que él me ha enviado para hacer esta presentación y poder compartir con ustedes estos puntos que desarrollamos conjuntamente con él en el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. En ese primer momento nos ha tocado hacer una pequeña revisión epidemiológica del término anemia y estado nutricional del menor de 1 año. En primer momento queremos nosotros trabajar el término de anemia.
como ustedes conocen, y ya lo vamos a desarrollar un poquito más, se corresponde a la disminución o a la reducción de los niveles de hemoglobina que tiene una persona, independientemente si este es recién nacido, niño, mujer, sano o adulto. Y a pesar que se conoce tanto su etiología, así como su forma de enfrentarla, y las intervenciones también que tenemos nosotros son de bajo costo, como vamos a ver, aún no hemos podido resolver este problema. Es más, los indicadores últimos a nivel poblacional nos indican que estamos al contrario, en vez de en franca reducción, en algunos momentos estamos elevando el problema. Probablemente intentemos buscar algunos factores encontrados allí, así como algunos puntos que todavía están por desarrollarse, quizás que tengan que ver con estrategia, quizás que tengan que ver con manera de cómo resolverlo. Bueno, la anemia no viene por sí sola, o sea, no es que una persona pasa del estado normal a anémico sin pasar primero por lo que nosotros llamamos la deficiencia de hierro. Entonces, para ello el cuerpo, como ustedes saben, el cuerpo humano tiene lo que se llama sus depósitos de hierro. Una persona normal tiene una determinada cantidad de depósito de hierro, una cantidad de hierro eritrocitario que se puede medir a través de la ferritina y de hemoglobina. En la persona que tiene ferropenia latente, aquellas personas que ya denominamos depresión de hierro, lo que empieza a perder en un primer inicio es el depósito de hierro. Los depósitos de hierro, como ustedes saben, se encuentran en el hígado, en la zona del vaso y en el torrente sanguíneo en general. Y estos son los primeros que van a empezar a caer, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos depresión de hierro. En cambio, en la anemia, que es una ferropenia, que es una disminución, ya los depósitos de hierro prácticamente no existen. Y es ahí donde ya se encuentra pues una eritropoiesis deficiente y el nivel eritrocitario comienza a caer más, los niveles de hemoglobina y los niveles de ferritina. Esto quiere decir que una persona, para que llegue anémica, sus depósitos de hierro prácticamente son inexistentes. Entonces, no es que la persona pasa de normal a anémica de forma inmediata, sino que esto se debe a que hay un proceso. Y en la anemia por deficiencia de hierro, es ya tanto marcado el hierro eritrocitario como los depósitos de hierro y el transporte mismo de hierro. Acuérdense que acá hay conceptos que en bioquímica se llaman, bueno, la hemosiderina, la raferrina y la hemoglobina misma. Entonces quiere decir que cuando una persona ya está con una hemoglobina deficiente para su requerimiento o su necesidad, ya estamos frente a una persona que no tiene muchos depósitos y tampoco tiene muchas transporte de hierro. Y es así como es el camino de la anemia. La anemia llega justamente en ese proceso. La recuperación, generalmente ya a nivel clínico, está asociado a los tratamientos y a la mejora en la dieta, lo que nosotros llamamos la suplementación propiamente dicha, y en la mejora en la dieta, en la calidad del alimento, para poder en un periodo determinado romper con este problema. Cuando el ser humano es adulto, va a depender si es mujer o es varón, que estos depósitos de hierro alteren o no algunos procesos cognitivos y algunos procesos biológicos.
Cuando es un niño menor, el asunto es más complicado, porque no solamente hay problemas inmunológicos equivalentes o involucrados, sino también hay problemas cognitivos que en algunos momentos, cuando las edades son críticas, se vuelven irreversibles, como son los desarrollos cognitivos. Y es la razón por la cual, como bien decía nuestra presentadora, la doctora Lucy, que se ha vuelto un problema de salud pública, puesto que ya tenemos mucha evidencia que el problema de la anemia viene casi ya de la mano, como si fuera pan bajo el brazo, con el niño casi recién nacido. Y esa es la razón por la cual se ha puesto una alerta con la finalidad de tratar de resolver un problema que no es muy costoso, pero que sí lleva a muchos problemas posteriores. En esta publicación realizada en el año 2001, presentada por la Organización Mundial de la Salud, sobre la deficiencia de hierro y la anemia, indicaba lo siguiente: más del 90% de los problemas de anemia son debidas a deficiencia de hierro. El otro 10% se debe a las otras causas que ustedes muy bien conocen, que están asociados a ácido fólico, problemas de la misma conformación del eritrocito. Pero también la gráfica indicaba algo muy importante, que por cada persona que tiene ya anemia, por lo menos hay 2 que tienen ya deficiencia de hierro. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si tú quieres manejar el tema de la anemia, no tienes que verlo nada más con los que tienen anemia, sino que también hay que trabajarlos con los que tienen la deficiencia de hierro. Quiere decir que si tú encuentras en un lugar 10% de anemia, por lo menos hay 30% de personas con anemia y deficiencia de hierro. Peor aún, tenemos lugares en nuestro país que hay 30 o 40% de anemia en toda la población. Si tú sacas tu cuenta, si es 30%, por lo menos el 90% de esa población tiene anemia o deficiencia de hierro. Entonces, esta información nos indica esto, ¿no? La deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro con anemia juntos son prácticamente 2 de 3. ¿Y cómo estamos a nivel mundial? Ya entrando al punto del tema epidemiológico. Perú, en la publicación de una revisión de menores de 5 años, Perú está pues en línea roja en los países en los cuales pues nuestra anemia es resaltante, demostrablemente, similares a países como Brasil y similares a países como el África, la India. En embarazadas teníamos un poquito más de problemas, porque ahí Perú solamente era el más significativo en el tema de anemia en el embarazo, y mostraba pues que con las Guyanas nomás manteníamos las prevalencias más altas de anemia, manteniéndose el África igual y manteniéndose la India y las zonas de Pakistán, del Medio Oriente. Y en mujeres en edad fértil, igual, estamos hablando de mujeres que están entre los 10 y los 45 años. Manteníamos el mismo esquema. O sea, quiere decir que Perú, para los rankings internacionales, tenía anemia fuerte en edad fértil, en gestantes y en menores de 5 años. Y esto ya se sabía desde el año 2005. Cuando hacen una clasificación de los países, es una clasificación también del año 2001 del mismo reporte, nos colocan en un grupo de anemias moderadas. Pero ahora vamos a ver diferencias en regiones en las cuales a veces saltamos a cifras un poco más altas a nivel poblacional.
lo ideal sería estar por este nivel. Por ejemplo, acá Chile tiene 1.5, que no representa pues un problema para la salud pública. Para la salud pública, en el tema de anemia, hay 3 puntos de corte. 5%, cualquier prevalencia o porcentaje menor al 5% es considerado justamente no representativo como problema de salud pública. Cuando ya pasa entre los 20 y los 40%, se le considera de problema de salud pública moderado. ¿Sí? Problema de salud pública moderado. Y cuando las prevalencias o los porcentajes de anemia pasan el 40%, según la OMS, esto es considerado ya un problema severo, ¿no? Imagínate, entonces, si tuvieras un lugar donde el 40% de la población tiene anemia, o sea, el 120 tiene problemas ahí, casi todos. Lamentablemente todavía tenemos lugares en el Perú que tienen esos problemas. Generalmente los lugares altoandinos, zonas de la sierra y zonas de la selva, que lamentablemente durante años siguen manteniendo cifras muy alarmantes sobre el tema de anemia. No solamente niños, sino de los 3 puntos que hemos visto: niños, gestantes y mujeres en enfermedad. Entonces, estos son los indicadores que nosotros manejamos para la importancia de la salud pública, ¿no? Menores de 5 es un problema no grave. Prevalencias de importancia leve de 5 a 20%, parece lo más fácil. Prevalencias moderadas hasta 40% y prevalencias altas cuando los porcentajes son mayores de 40. Con información de las encuestas nacionales que tenemos nosotros, se planteó algunas prevalencias comparadas, y sí es cierto, en algunos puntos hemos mejorado las cifras y en algunas nos hemos mantenido estancados, o sea, no hemos avanzado mucho. Después voy a hacer una pequeña explicación de algunos factores que todavía están presentes. Y como ustedes ven, porque la encuesta ENDES lamentablemente solo trabaja a niveles de 6 meses para adelante, no trabaja con niños menores de 6 meses, tenemos información pues de los cambios. Si bien es cierto, son considerados pues, prevalencias altas, han disminuido de una forma no tan marcada hasta los 12 a 17 meses, pero ya aquí comenzamos a ver similitudes. Nuestra propuesta, y esto lo hemos trabajado a nivel de nuestra área de vigilancia, es que en el caso del niño, la anemia no empieza en el niño mismo, sino ya empieza desde el embarazo. Es algo así como que el entorno en el cual este niño está formándose, desarrollándose, creciendo, es un entorno ya desfavorable para la adquisición del hierro, y con ese entorno pues es muy poco probable que este niño tenga todos los requerimientos necesarios posterior al nacimiento. Y esto lo hemos encontrado porque de forma continua hemos visualizado. Esto es un informe que nosotros hacemos en el área de... Nosotros trabajamos en el área de epidemiología, de bioestadística. Durante los años hemos visto que casi un tercio o 25% de las personas, de las gestantes, ya tienen anemia. O sea, quiere decir, ya pasaron por los depósitos de hierro bajo, ya pasaron por la deficiencia de hierro y ya debutaron con su anemia, ¿no? Y si tú esto lo multiplicas por 2 más, te sale casi 75% de la población gestante. Es ese entorno en donde el niño está creciendo, ¿no? Es ese entorno en el cual él tiene que rescatar todo el hierro que puede en una mujer que se acaba de embarazar y que probablemente no tenga en dónde darlo. Y ahí tenemos un montón de discusiones, ¿no? Tenemos el problema de la adherencia cuando ya se encuentra,
tenemos ahorita actualmente una alta y muy buena cobertura de control prenatal. Casi el 96-98% de los gestantes se controlan. Y esa es la paradoja que tenemos, ¿no? Si casi todas se controlan, casi todas se les toma hemoglobina, a casi todas se les sabe que tienen anemia, ¿por qué seguimos teniendo un problema? ¿Cuáles son las zonas en las cuales nosotros hemos identificado más problemáticas? Obviamente Ayacucho, la zona del Puno. Quienes conocen Puno, 3.800 metros sobre el nivel del mar, una laguna hermosa y bonita, pero con población definitivamente con razonamientos y forma de pensar realmente distintos a lo que estamos en Lima, y que todavía no comprendemos que eso puede ser vital a la hora de manejarse a este nivel. Las demás regiones están en prevalencias o porcentajes medianos, incluido Callao. Esto es anemia en gestantes. Bueno, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales este entorno niño tiene este problema? Muchos han asociado lo que es el pinzamiento del cordón umbilical. Se sabe que este niño menor de recién nacido, un porcentaje interesante y fundamental del hierro que puede conseguirse, justamente lo consigue posterior al nacimiento, y que más o menos se adquiere entre los 60 a 90 segundos posterior al nacimiento. Es lo que nosotros, o ya la literatura le ha denominado el pinzamiento tardío, ¿no?, del cordón umbilical, donde pasa en promedio entre 17, 7,2 en 17.7 segundos en promedio, pasa una determinada cantidad de hierro. Yo recuerdo haber visto investigaciones sobre el tema desde el año 2002 más o menos, ¿no? Investigaciones universitarias, pequeñas, en hospitales pequeños, pero que me parece interesante que luego revistas de alto impacto como la revista Lancet encontraran cifras muy similares a las que nosotros encontramos cuando éramos universitarios, ¿no? Claro, una muestra un poco más representativa, pero casi igual, 7 segundos, 7.2 segundos. Y esto pues ya favorece, o sea, en un niño en el cual la gestante ya tiene anemia o deficiencia de hierro, y encima el pobre niño lo va a nacer y le corta inmediatamente el cordón, porque el promedio sería 90 segundos, y lo que se ha encontrado es 7.2 segundos. Entonces, obviamente, pues ya le quitaste otra posibilidad de poder tener el hierro. Y eso hace esto prácticamente un círculo vicioso. Y bueno, en el niño menor de 1 año tendría pues una última chance de poder conseguir su hierro, que es con la lactancia materna exclusiva, ¿no? Ya, estoy con una gestante que no quiso resolver su problema de hemoglobina o no pudo por alguna razón que ahorita vamos a ver. El niño nace y otra persona le quitó esa posibilidad, y ahora nos queda la última opción, la lactancia, ¿no? Bueno, primero, no todas, lamentablemente no todas hacen lactancia materna exclusiva. Ahí hay también fuerte apoyo de los medios, por la cual esto es difícil, sobre todo en el área urbana, donde hay posibilidad pues, de sucedáneos que facilitan mucho esta actividad. Y tenemos pues cifras nacionales en las cuales nos indica que en el Perú no todas las gestantes pues, reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Y el último escalafón en el cual el niño podría tener un poquito más de su hierro pasa a ese nivel. Entonces, ya a los 6 meses y en adelante, cuando ya tienes un niño con anemia, obviamente pues ha tenido que pasar por todo este proceso que no lo favorece. En el caso del menor de 1 año,
Y en el caso exclusivo del menor de 6 meses, las cifras de definición de la anemia cambian. En el niño de 6 a 6 años, de 6 meses a 6 años, la cifra para determinar que es anémico es 11, vamos por decidir. Pero en el menor de 6 meses, la cifra cambia a 9.5. Entonces nosotros, con información de la base de datos que tenemos, hicimos una comparación. Hasta aquí es con una hemoglobina de 11. Pero nosotros quisimos comparar lo que pedía la norma de 9.5 contra 11. Los puntos de color acá rojos podrían ser lo que la norma dice de 9.5 para considerar anemia en niños menores de 5, 4, 3 y 2 meses. Y luego hicimos el mismo punto de corte con 11 y encontramos cifras más altas de niños con anemia antes de los 6 meses, ¿no? Entonces acá nosotros lo que podemos obligar es que obviamente ya el entorno ya le ha favorecido a que esto se presente muy tempranamente. En esta última publicación que ha colgado la revista Panamericana de la Salud Pública, hay un estudio hecho con las bases de datos ENTES de las encuestas nacionales que tenemos nosotros con los niños menores de 5 años, y hace una bonita comparación por regiones naturales, ¿no? Por regiones Lima metropolitana, como saben nosotros, acá están 10 millones de personas, de los 28 que somos, los 10 millones están acá. El resto de costa, la sierra y la selva. Y lo primero que uno llama la atención es que verifica pues la caída, ¿no?, de la niveles de hemoglobina, la caída de la descenso de la proporción de anemia en todas las regiones. Pero si te das cuenta, la caída es más baja en la zona de la sierra como en la zona de la selva. O sea, quiere decir que si bien es cierto que estamos bajando en el tema de la anemia con el niño menor de 5, pero esta caída ya no es tan radical. Ahora, también hay que saber que hay un principio que se dice que cuando tú haces una estrategia para bajar de 47 puntos a 23 puntos porcentuales, van a funcionar una determinada cantidad de estrategias, pero para bajar esos otros 23 puntos ya no pueden ser las mismas estrategias, sino que tienes que agregar otras, porque cada vez el problema se enraiza más y sale a aflorar otros problemas que no lo habías visto en las primeras estrategias. Se está empezando a ver. Y en los menores de un año, a nivel país, hemos encontrado casi similar. 40 sería pues lo que nosotros consideramos tremendamente alto. Esto es información del mismo instituto, seguimiento de 3 años con los datos del 100, y vemos que pues regiones como, no se lee muy bien, pero regiones como Pasco, regiones generalmente de la sierra, ¿no? Pasco, Junín, zonas que mantienen las proporciones altas de anemia en niños atendidos en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Entonces deberíamos estar acá, ¿no?, por debajo de 20 o por debajo de 5, y ya en los niños menores de un año esto ya es marcado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores que se han podido encontrar con el tema de la nutrición misma y la anemia, ¿no? Primero, la seguridad en el hogar. Nos referimos a la seguridad en la alimentación misma, la posibilidad de tener atención de salud. Por ejemplo, nosotros sabemos que los niños, cuando están iniciando su primer año de vida, acuden más al control de crecimiento y desarrollo, y conforme van avanzando en edad, esto ya tienden a ser menos los controles, puesto que la etapa inicial, que es el cubrir las vacunas,
son casi en su mayoría más privativas en el primer año, en los primeros 16 meses, y posteriormente esto ya se va espaciando y las madres tienden a acudir menos. Y es por eso que la atención de salud también es un factor que se ha encontrado asociado pues, a la desnutrición y a la anemia. También tenemos el nivel de preparación de la persona que la cuida, sea este cuidador, madre, padre o apoderado. Se ha demostrado que cuando el cuidador está más preparado a poder controlar mejor a su niño en el estado de salud, pues este va a tender a tener menos probabilidad de tener desnutrición y anemia. Y finalmente la salubridad de la comunidad, ¿no? Esto está asociado al entorno, ya a los determinantes, ¿no? A que haya pues, agua segura, a que haya reducción de la posibilidad de infecciones, que tengan menos probabilidad de tener asistencia de vacunas, etcétera, etcétera. ¿Qué intervenciones se han hecho actualmente para poder encarar este problema de la anemia y el estado nutricional? En el primer momento estamos en el tema de la ligadura tardía del cordón umbilical. Este está asociado a que el cordón umbilical de una persona o un niño que nació de forma natural y sin ningún contratiempo postparto tenga que tener mínimo hasta 90 segundos posterior para recién poder pinzar o cortar el cordón umbilical. Eso es lo que me hemos llamado, aunque les soy sincero, he hecho una búsqueda de normas y guías, todavía no está muy claro ese punto a nivel obstétrico, ¿no? O sea, ni siquiera se está visto un par de carnet perinatales y historias perinatales en las cuales ya están colocando un espacio en el cual tengas que señalar si el parto fue con pensamiento tardío o no. La diversificación alimentaria, ¿no? Esto es un tema evidentemente de educación. También se ha mantenido como estrategia la fortificación de alimentos. Actualmente en Perú, como pasa en otros países, tenemos algunos alimentos fortificados, pero en menor diversidad que en otros países, porque tienen más variedad de alimentos fortificados asociados a la biofortificación. En donde más se está dando énfasis en este momento que es a la suplementación, ¿sí? Lo que nosotros llamamos los multimicronutrientes, las chispitas. Hay una estrategia entera que está corriendo hace un año y que estamos esperando que dé algo de frutos al término de este año. La fortificación casera, que está asociada a la misma educación, y los factores determinantes que también se asocian y se encuentran como la desparasitación sistémica y universal, ¿no? Tanto del agua segura como de las personas mismas. En lugares donde son zonas endémicas, pues lamentablemente es muy probable que los niños estén parasitados, entonces se hacen pues desparasitaciones sistemáticas o universales en toda la población para poder librar un poco del problema. Y como el Ministerio de Salud en este momento ha echado mano a una de las estrategias que es la administración de los multimicronutrientes, que como estrategia está en niños de 6 meses, o sea menores de un año, hasta 36 meses, menores de 3, ya se ha estudiado algunos factores que están asociados a la adherencia a la suplementación de hierro en niños. Esto es información de hierro en niños no de un año, sino menores de 5 años. El que tenga anemia anterior, o sea, el antecedente de anemia es un factor que se asocia a la adherencia, o sea, quiere decir que aquel niño que ya ha sido diagnosticado con anemia y que ha podido ya ser tratado y nuevamente recae, este niño tiene alta probabilidad de continuar su tratamiento. Y el riesgo es 1.6, ¿no? El subsidio familiar, o sea, lo que se da generalmente dinero a las personas, a las familias, la educación materna, la cantidad de años, la edad materna. Como es un estudio hecho en Argentina, ellos colocaron dentro de sus encuestas el que tenga baño interno como un factor asociado a la adherencia de la suplementación, y obviamente que el niño haya tenido lactancia materna exclusiva. Si el niño ha tenido lactancia materna exclusiva,
es un factor que protege para el problema. Bien, hemos querido prestarles un poquito de su tiempo en este punto. Hemos tenido que reducir un poco los tiempos en el tema, pero hemos tratado de presentar esta primera etapa que corresponde a la epidemiología de la anemia. Bien, particularmente a mí me correspondía este punto, lo que hice hace rato era lo que correspondía al doctor Guillermo Gómez, pero nosotros en la unidad de lo que nosotros llamamos las demandas de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria, teníamos ya información de que obviamente no había información sobre anemia en menores de 6 meses, porque las guías, las normas, las encuestas CENTES manejan información de niños de 6 a 59 meses. Entonces es la razón por la cual nosotros en esta última publicación, que está colgada todavía en la página web como la última publicación de 2014, presentamos una investigación justamente de la anemia y la desnutrición en niños menores de 2 a 5 meses. Puesto que no había información, y hay muy poca información, a la hora que hemos hecho la búsqueda también hemos encontrado muy poco sobre el tema. Bueno, ya sabemos pues, que casi el 90% de las anemias se deben pues, a deficiencia de hierro, el 10% se debe pues, a temas relacionados a otros problemas. Y como ya hemos demostrado hace poco, casi en Sudamérica y en Centroamérica, niños y gestantes tienen este problema. En el niño, así como están ahí, ahorita mucha gente está medio dormida. Creo que le falta hierro. Vamos a usar chispita como crema. Ya se ha tratado de plasmar que es un problema de salud pública. Y en el niño es más grave porque justo está en la etapa de crecimiento acelerado. La etapa de crecimiento acelerado hace que si no tiene el nutriente o el elemento o el micronutriente, pues pierde capacidades. Y, como ya sabemos, el 95% de esta deficiencia de hierro se debe a índole dietética, ¿no? O sea que ya el niño no consume lo que requiere su cuerpo. Entonces se cansa, ya dormido, ya no puede más. Como habíamos dicho, pues la cifra de anemia cambia en el niño menor de 5 meses y con el niño mayor de 6 meses. Esta misma cifra se usa en gestantes, 11 gramos para poder determinar anemia, y solo cambia en la gestante adolescente en el tercer trimestre, en el segundo trimestre cuando pasa 10.5 para esta anemia. Luego en todo lo demás sigue manteniéndose como 11. Ya después Teresa le va a explicar qué cosa es esto. Bien, como ya hemos dicho, no contamos con información del tema de la anemia a ese nivel. Niños muy pequeños, casi 2 a 6 meses, no son lactantes, porque todavía están menos de los 6 meses. Ya la única, ¿cómo se dice?, disponibilidad de hierro que tendrían estos niños sería su lactancia materna exclusiva, y nada más, puesto que los niños de 2 a 5 meses no se les da más que eso, se asume. Pero como todo el mundo sabemos que a veces eso no es así. Nosotros, en la base de datos del Sistema de Información de Estado Nutricional, que es una base de datos enorme que tiene información del año 2008, tenemos información de niños. En Perú tiene, el Ministerio de Salud tiene 7.658, si mal no recuerdo, establecimientos de salud, y la base de datos que nosotros manejamos casi tiene el 96 o 95% de los datos de estos niños que han sido atendidos en el Perú desde el año 2009 hasta ahorita. Entonces es una base de datos enorme, con información interesante, y de ahí nosotros seleccionamos 7.513 lactantes entre las edades de 2 a 5 meses,
para poder averiguar cómo eran sus niveles de hemoglobina y cuánto anemia tenían, ¿no? Lo bueno es que la cantidad de muestras nos permitió tener una distribución de las 25 regiones. Tratamos de determinar los niveles de hemoglobina, esto es a través de su promedio, su desviación estándar y sus percentiles, ¿no? Acuérdense que los percentiles son medidas de posición que nos permiten averiguar más o menos dónde está el 25% de la población, dónde está el 50% de la población y dónde está el 75% de la población. En cambio, los promedios nos indican de toda la población, o sea, de estos 1063, dónde está la cifra media. Voy a hacer un paréntesis estadístico, lamento decirlo porque mi corazoncito estadístico me dice que tengo que explicar esto porque si no, no puedo continuar. Para traducción, es que cuando las distribuciones, que viene el feo estadístico, son normales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una distribución normal significa que su promedio es igual a la mediana. Su promedio es igual a la mediana. Cuando los promedios son iguales a las medianas, la distribución es normal, entonces es correcto mostrar el promedio de la desviación estándar. Pero cuando el promedio no es igual a la normal, entonces lo más apropiado es presentar la mediana. ¿Está bien? Entonces, como cuando mandamos esta publicación no sabíamos frente a quién estábamos, mandamos la dos, porque quien entienda pueda determinarlo. Pero acá se puede demostrar fehacientemente que los promedios no son iguales a las medianas y por ende las distribuciones, o sea, estas cifras de hemoglobina no son normales. Y es la razón por la cual es más apropiado hablar de las medianas que de los promedios en los niños. ¿Ve? Cierro mi capítulo estadístico y continúo con el capítulo de trabajo. Entonces, lo primero que pudimos averiguar es que a nivel de los edades de 6 meses, estas distribuciones casi no cambian mucho, ¿no? No voy a hablar de esto porque no quiero. Y cuando hicimos la diferencia a nivel de sexo, no encontramos tampoco mucha diferencia si este niño, este lactante, sea varón o mujer, sus niveles de hemoglobina medianas cambiaban, ¿no? Pero sí encontramos ya una diferencia saltante, si tú te puedes dar tanto de cuenta de promedio como de medianas, cuando aumentaba la altitud a nivel del mar, ¿no? Y esto es por otras razones, no porque comen mejor, ¿no? Simplemente porque lamentablemente a nivel de altitud, cuanto más produce más hemoglobina y por ende pues tiene más eritrocitos, ¿no? Es un problema ya atmosférico. Bueno, encontramos 10.2% de niños con anemia que se supone que tienen lactancia materna. Y si tú sacas la cuenta, si esto lo multiplicas por 2 más, tienes 30% de niños con anemia o deficiencia de hierro, ¿no? O sea, 1 de cada 3 ya están teniendo el problema, ¿no? Antes de llegar a los 6 meses. O sea, 1 de cada 3 es el futuro candidato a la anemia, que después le cuenta a él, lo va a encontrar y va a decir que esa es una anemia, ¿no? Porque ya empezó desde muy temprana edad, ¿no? Y cuando quisimos averiguar cómo se comportaba el sobrepeso, la desnutrición crónica, la obesidad con anemia, de acuerdo a los meses de niño, encontramos pues que en todos había por lo menos 10 o 11% de la anemia, y ya teníamos también cifras de sobrepeso, o sea, niños gorditos, que ya desde los 2 meses, ¿no? Y también ya con desnutrición crónica, que está asociado a su crecimiento, tanto desde los 2 meses hasta los 5. Y también encontramos diferencias por sexo, más en los varoncitos y menos en las mujercitas.
en general de anemia. Pero la diferencia tampoco es marcada. Vuelvo a otro dato estadístico, otro dato traducido. Siempre las diferencias van a ser más marcadas cuando las cifras que quieras comparar son mayores de 5 puntos porcentuales. Es más probable que la diferencia sea significativa. ¿Por qué? Porque generalmente las muestras siempre tienen 5% de error. Entonces, cuando ya hay más de 5 puntos, entonces tú puedes decir si hay una diferencia marcada y significativa entre ambas comparaciones. Acá no hay tantas, por eso que no necesariamente hay una diferencia grande. Y cuando lo ves en nivel de altitud, ves igual como la cifra de la anemia aumenta conforme también aumenta los niveles de altitud. Cuando estás más alto, es más frecuente. Acá llega a 15%, si lo multiplicas por 3, tendría el 45% de niños lactantes ya con anemia. Y en el caso de las regiones, obviamente las regiones de la sierra, como Ancash, Apurímac y la región de la selva, son las que manejan ya en los lactantes este problema de anemia y la desnutrición crónica. Nosotros, con la base de datos y las pocas variables que teníamos en ese momento, tratamos de hacer una explicación de cuáles serían los factores que se asocian. Y encontramos en este caso 3 factores: edad 5 meses, que tenga desnutrición crónica y que esté gordito, ¿no? Entonces, gordito, 5 meses y desnutrición, ya también tiene anemia. Entonces, como conclusión de este punto, llegamos a la conclusión que pues, la anemia ya está presente desde antes de los primeros 6 meses de vida en los niños y posiblemente formarán parte de los anémicos moderados cuando lleguen a los 6 meses. En condiciones ideales, los niños a término tienen reservas de hierro que cubren sus demandas, aproximadamente 4 meses para cubrir sus demandas. Por lo que si tenemos lactantes con anemia, estos ya pasaron por la deficiencia de hierro y probablemente ya ha sido ocasionado desde la gestación o del parto. El problema pues, de la anemia y la deficiencia de hierro en la gestante repercute en los depósitos de hierro del niño y del recién nacido. Y finalmente el abordaje de la anemia, ¿no? Especialmente del menor de 1 año, debe incluir además esfuerzos sustanciales de reducción de la anemia materna, asegurando el consumo de hierro medicado como el suplemento o tratamiento de la gestante y reducir pues, el abandono de la suplementación, tanto de la gestante como del niño. Bien, eso quería yo presentarles en este momento. Les agradezco mucho cualquier consulta estamos acá. Muchas gracias. Bueno, no está diciendo si se va a contestar la persona, pero me dicen que es al término. ¿Sí? Bien, pues esperamos entonces que la pregunta son al final. Agradecemos entonces al licenciado Fernando García y vamos a presentar el tema procedimientos técnicos para la determinación de la hemoglobina en la vigilancia alimentaria y nutricional. La bióloga Teresa Jordán Lechuga, del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INES, está con nosotros. Vamos a tributarle fuertes aplausos a ella, por favor. Vengan aplausos. Muy contenta de ver un auditorio tan lleno. Espero no aburrirlos, no suelo hacerlo. Bueno, también he visto muchas caritas conocidas. Y bueno, justo cuando estaba escuchando la ponencia del doctor Oscar, recordaba los momentos en los que comencé a trabajar en el Ministerio de Salud. Comencé
un establecimiento de salud en Cusco, específicamente en Yanatire, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos una batería a la madre gestante. A la madre gestante hacíamos la hemoglobina y algunas otras pruebas más. Yo era la encargada de la parte del laboratorio. Entonces, en ese entonces, llegando desde el 2005 aproximadamente hasta este año, llego a formar parte del Instituto Nacional de Salud, específicamente del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, y me acuerdo de las burradas que hacía, ¿no? Digo burradas porque ahora vamos a aprender qué cosas no debemos hacer cuando hacemos la determinación de hemoglobina. Bueno, para comenzar, vamos a recordar, eso yo sé que lo sabemos la mayoría, sobre todo los que somos profesionales de la salud. La hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos, es una molécula compleja conformada por 4 cadenas polipeptídicas y en cuya estructura central va a estar el grupo hierro, ¿no? Básicamente esta molécula se encarga del transporte de oxígeno y de recoger el dióxido de carbono desde los tejidos hacia el exterior y del alcohol rojo en la sangre. Y estas moléculas están en gran cantidad, aproximadamente un 40% en un glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo nosotros averiguamos esa hemoglobina? ¿No? Primero tenemos que medir, y para medir, para poder medir, tenemos que conocer el concepto de la concentración de hemoglobina. Es la cantidad de hemoglobina presente en un volumen fijo de sangre. Estamos viendo que es volumen dependiente. Obviamente se expresa en gramos por decilitros o gramos por litro, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos que decidir un equipo, el uso de un equipo, van a venir a nuestra cabeza un montón de equipos, y eso lo sabe muy bien el personal del laboratorio, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con bastantes profesionales de las direcciones regionales de salud y siempre he escuchado, pero yo tengo este equipo, yo tengo este otro, yo tengo, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, específicamente la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, por mandato, está encargada de realizar la vigilancia, ¿no? La vigilancia de la prevalencia de anemia. Obviamente lo hacemos a nivel de hogares, o también en diferentes estudios o otro tipo de encuestas, ¿no? Entonces ustedes más o menos, viendo todos estos equipos, ya tienen idea de que existen los equipos automatizados, los que todos, al menos los que trabajamos en la parte de laboratorio, sonamos TV, ¿no? Después está la microcentrífuga, que está en la mayor parte de los establecimientos de salud. Están los hemoglobinómetros, que se basan en el método de la síndrome de hemoglobina, y está una gama de hemoglobinómetros denominados in-house, o aquellos que trabajan con tiras continuas. Ahora, otro concepto que tenemos que conocer para que podamos seguir entendiendo esto es qué es una función capilar, ¿no? Yo les he puesto un esquema para que diferencien.
una punción capilar es una incisión o corte o punción en la piel, sea de un dedo o del talón, con la finalidad de obtener una muestra de sangre. Ahora, ¿por qué les pongo esto? Porque así como hemos visto un sinnúmero de equipos, también tenemos un sinnúmero de dispositivos que el mercado nos ofrece para poder hacer una punción capilar. Y entonces nosotros tenemos que decidir entre todos estos cuál sirve, cuál voy a utilizar, ¿no? Entonces, un poco para adelantarles cuál de todas esas tengo que escoger es justamente qué pruebas le voy a realizar. Si voy a realizar, por ejemplo, una prueba de glucosa, que la mayoría de estos dispositivos, la mayoría, han salido al mercado justamente porque hay gran cantidad de personas que tienen la glucosa elevada. La glucosa no es dependiente del volumen, entonces no importa el tamaño de la gota. Puedo hacerme una punción superficial y normal voy a poder medirme la glucosa. Sin embargo, cuando yo voy a trabajar con haciendo una prueba de hemoglobina, en ese caso sí voy a necesitar obtener un buen volumen de sangre. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta las indicaciones o las especificaciones técnicas que me ofrece el producto. Y específicamente me tiene que decir que voy a obtener un buen volumen de sangre. Ahora, ¿cuál es la finalidad de hacer, en este caso, de obtener los datos de hemoglobina en nuestro campo, en el campo de la vigilancia? Nosotros, de un grupo, de una población, sea cualquiera, escogemos una muestra. En este caso lo esquematizamos, ¿no? Con toda una población y escogemos diferentes personas. Obviamente, los datos que nosotros vamos a recoger tienen que ser representativos, tienen que ser datos confiables, tienen que ser datos reales. A veces, lo ideal es lo real, porque sea el método cualquiera que usemos, siempre va a existir un porcentaje de error. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es acercarnos lo más que podamos a ese valor real. Luego de esto, obviamente, estos datos que nosotros vamos a utilizar van a ser analizados, discutidos y obviamente van a ser alcanzados a los que toman las decisiones. Y finalmente esas decisiones van a repercutir sobre la población peruana, ¿no? Entonces, ¿a qué va esto? Va precisamente, antes de pasar a lo que va, también debemos considerar o tener en cuenta que el Perú es un país diverso. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque tenemos a veces, para elegir nosotros el método, con qué método vamos a trabajar, por ejemplo, ¿qué nos sucede en Puno o en la selva? Hacer una punción capilar es sacarles el espíritu, o es para ellos vas a juntar la sangre, la vas a vender. Entonces, y así muchas otras creencias, ¿no? O que les vas a hacer daño, o que ellos no piensan que te vas a sacar sangre, sino al contrario, que les estás poniendo algo, que ellos van a enfermar, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, SENAC ha tenido que ver, elegir
un método, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos decidido? Esto no lo hemos decidido en estos últimos años, lo hemos decidido hace mucho tiempo, ¿no? Esto data desde el año 2001, obviamente todavía no estaba el SENAC, sin embargo, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de dos métodos. Está el método de la cianomethemoglobina, el que se encuentra en nuestros laboratorios, en los establecimientos de salud, ¿no? El más común, el que lo usan como método de referencia, ¿no? Sin embargo, muchos de ustedes saben que este método requiere sangre venosa, ¿no? Sangre que tengo que obtener por lo menos siquiera unos mínimos, al menos unos 3 mililitros de sangre, ¿no? Entonces, pensando nosotros en que necesitamos tener los datos de hemoglobina de toda una población que es tan variada, con diferentes costumbres, con diferentes creencias, con diferentes formas de pensar, entonces es que nosotros elegimos el segundo método que recomienda, ¿no? El sistema, en ese entonces llamado sistema HemoCube, como un método, ya lo habían trabajado, lo recomendaban como un método confiable, ¿no? O sea, lo recomienda la OMS, era en ese entonces algo económico, confiable, robusto, podía ser llevado de hogar en hogar. Hasta hoy no tienen la misma característica, pueden ser usadas en diferentes regiones, a diferentes temperaturas y a diferentes alturas. Se puede armar en cualquier lugar, que no depende exclusivamente de la energía eléctrica, porque no muchos sitios tenían energía eléctrica, aún ahora en estos días, actualmente, ¿no? Entonces no podemos llegar a una vivienda y decirle a la persona, por favor, necesito la energía eléctrica, ¿no? Estoy yendo a recolectar esos datos que tienen que usar los decisores y tengo que yo ya solucionar ese problema. El que ocasione el mínimo malestar posible en la persona, que contenga un reactivo menos tóxico que el método tradicional o el referente, que es el de cianomethemoglobina, ¿no? Entonces es por ello que decidimos utilizar el método de la acidamethemoglobina o el famoso hemoglobinómetro. Ahora, ¿en qué se basa? Solamente es una modificación de la cianomethemoglobina. En este caso, lo único que sucede dentro o en lo que se implementa esta prueba es se fundamenta los eritrocitos con el desoxicolato de sodio son lisados o la membrana central se rompe y se libera la hemoglobina. Una vez liberada la hemoglobina va a reaccionar con el nitrito de sodio y esta con la hemoglobina libre va a dar lugar a la metahemoglobina y a su vez va a reaccionar con la sida de sodio y finalmente tenemos la cidamethemoglobina que va a ser leída en un hemoglobinómetro, ¿no? Ahora, ¿quiénes recogen esta información? La información la recoge el personal de campo, ¿no? Ahora, también otra cosa, el personal de campo no va solamente, justo les he puesto las dos fotos, porque no va con su cuerpito, solamente en su tablero, ¿no? Normalmente va a hacer una evaluación nutricional. Entonces es por ello que a veces nos han recomendado y nos han cuestionado, nos han dicho, pero ¿por qué no usan otro método? ¿No? Pero pobrecitos, ya no los vamos a cargar. Esperemos
que con el tiempo siga avanzando la tecnología y aparezcan métodos en los que ya pues, los chicos ya no lleven de repente tantas cosas, entonces ya solamente lleven el hemoglobinómetro, ¿no? Entonces, ya no vayan todos tipo de queco, ¿no? Justo les decimos el queco a las personas que andan recargadas de cosas. Ahora, ¿cómo hacen? Ellos no pueden salir a campo al azar. Van a trabajar bajo la guía de un procedimiento. Cuando nosotros, esta guía salió el año pasado fruto de la experiencia de muchos años de trabajo de mucho personal del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Experiencias que de repente no habían sido sistematizadas, estaban sueltas, todo el mundo sabía que teníamos que hacerlo, pero no estaba escrito. Entonces, para eso, este fue un logro importante para nosotros, ¿no? Y ustedes lo pueden obtener de manera libre, gratuita, en la página web del Instituto Nacional de Salud. La finalidad de esta guía fue estandarizar la técnica del procedimiento para la determinación de la hemoglobina mediante un hemoglobinómetro portátil. Pero pónganle atención, nosotros no nos metemos con el equipo, y como les vuelvo a decir, y siempre se los digo a todos los chicos con los que trabajo, no somos vendedores. Acá lo que a nosotros nos interesa no es el equipo es fácil de manejar, es como cuando nos compramos un celular. ¿Y quién no aprende? Agarramos el manual y a todo que aprendemos a usar, ¿no? Por más difícil que sea. Una semana pegada con el celular ya no sabemos todas las funciones, ¿no? Pensando me compren, no sé, un iPhone, el SC que ya salió ahora, ¿no? Pero en este caso nos hemos centrado en el procedimiento para la eliminación de hemoglobina, que va a abarcar el procedimiento previo a la punción capilar, el procedimiento de la punción capilar como tal y el procedimiento para el recojo de la muestra de sangre en una microcubeta. Esas cosas que parecen ser tan simples, tan sencillas, que a veces, de repente, muchas veces me he encontrado con a personas que no saben el trabajo que hacemos y nos dicen, tomar muestras de sangre, qué fácil. El trabajo es fácil, sencillo. Yo como no quisiera estar ahí, yo tengo que estar ahí con mis protocolos, con mis técnicas sofisticadas, complicadas, pero tú solamente tomando muestras de sangre, ¿no? Pero ahora les voy a ir mostrando el cuidado que debemos tener en cuenta para que los datos que nosotros vamos a dar a los decisores sean confiables, creíbles, ¿no? Porque si nosotros dejamos esto al azar, entonces, ¿cómo podríamos estar hablando de datos de calidad? Ahora, el procedimiento básicamente va a requerir en sus diferentes fases de materiales, ¿no? Obviamente lo principal a usar son el hemoglobinómetro, las microcubetas que sean compatibles con el equipo, las lancetas, los limpiadores para el mismo equipo, guantes de látex no estériles, toallitas de algodón, panes desinfectantes o toallitas de algodón humedecidas en alcohol, venditas adhesivas, papel absorbente. En este caso nosotros usamos el papel higiénico simple, el cual es doblado en rectángulos de aproximadamente 5 por 6 centímetros, una cubierta de papel que funciona como campo de trabajo, ¿no? Bolsas de seguridad y pilas alcalinas, obviamente, si el equipo lo requiere, porque hay equipos que vienen con una batería integrada, no van a requerir de energía eléctrica o de baterías, perdón. En el procedimiento también se hace énfasis en el lugar de elección para la punción en mayores de un año, ¿no? Generalmente están el dedo medio y
el dedo anular en esa secuencia. Los lugares de función. Obviamente esto no lo hemos inventado muy bien, ¿no? Está en este caso la CTCI, que es el estándar en los procedimientos del laboratorio clínico, y son ellos los que nos recomiendan dónde deben ser las funciones capilares. Y lo más importante, lo que nos interesa en los menores de 1 año, ¿no? Donde se hace la punción. Yo de acá me imagino que algunas personas todavía erróneamente hacían la punción acá, y ese es un error gravísimo, ¿no? Entonces esto está establecido desde el año 2008, porque antes sí, a los pobres niños, de repente por ahí alguno ha quedado con dolor de talones, ¿no? Todavía nos ha tocado que nos hagan las punciones acá cuando éramos chiquitos. ¿Ya? Entonces, esta zona de punción es el área sombreada. Ahora, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Las punciones, obviamente, no debemos realizarlas en la curvatura posterior del talón, del pie, obviamente, de los niños menores de 1 año, el área central de un pie de un niño menor a 1 año, o en el área del arco. La punción en este área puede resultar en lesiones a los nervios, los tendones y el cartílago. La zona del arco no ofrece ninguna ventaja sobre la punción en el talón y no debe ser utilizada. También hay que tener en cuenta que no se debe realizar la punción en los dedos de un recién nacido. No en los dedos, jamás. En los menores de 1 año, jamás. Por más que me dé pena, el niño cuando se le hace la punción en el talón no llora, no lo siente. En este caso, ¿por qué? Porque la parte más gruesa de la piel mide entre 1.2 a 2.2, y obviamente con las lancetas que se usan pueden ser fácilmente lastimados hasta los huesitos. Y obviamente pueden haber complicaciones. Ahora, si existen sitios hinchados, tampoco voy a hacer la punción en ese lugar. En los lugares en los que ya se realiza la punción capilar, tampoco. Y en los lóbulos de las orejas, tampoco. Ahora, un poco para esquematizar el procedimiento, porque más fácil, más bonito es cuando vemos figuritas. Lo que normalmente hacemos primero es establecer un área de trabajo. Ustedes pueden ver acá, hay 3 fotografías, y lo que queremos mostrarles es que nosotros cuando llegamos a una vivienda o un hogar, nos acomodamos en una mesa, colocamos un papel craft, como si ese fuera nuestro área de trabajo, nuestro campo. Usamos bolsas de bioseguridad porque las lancetas que usamos son retráctiles y la lanceta va a encapsularse dentro del cuerpo de la lanceta, ¿no? Entonces ya no va a constituirse en un peligro, salvo que me ocurra desarmar la lanceta, ¿no? En ese caso siempre les digo a las personas con las que trabajamos, prohibido desarmar las lancetas si no tienes un recipiente rígido de bioseguridad. También, si se trata de niños pequeños, es necesario sostenerlos adecuadamente. Esto con la finalidad de disminuir los niveles de estrés de ese niño, ¿no? Porque si no, nos agarran a patadas. A mí ya cuántas veces me han volado los dientes, ¿no? No sujetarlos adecuadamente. Son niños, hay que entenderlos. Es su reacción natural, su miedo natural a las agujas, a las punciones, a todo lo que tenga que ver con magia. En este caso también, si son niños ya que no pueden ser controlados por una sola persona, se busca el apoyo de auxiliares
los que van a hacer que solamente me muestre el dedo en el que se va a tomar la punción capilar. Luego, obviamente, otro paso importante es masajear la mano y los dedos para estimular el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque a veces las manos están frías. Hago una punción y no me va a salir sangre. ¿Y cuál va a ser el siguiente error que voy a cometer? Vamos a verlo más adelante. En el caso de los piecitos de los bebés, también igual, se masajea el pie para estimular el flujo sanguíneo. Y nuevamente recalco, ¿no?, el cuidado al elegir el lugar de la punción, dónde lo voy a hacer, cómo voy a sujetar y dónde no lo voy a hacer. No se me ocurre hacer en los deditos, ¿no?, mucho menos donde antes lo hacíamos. Y otra indicación importante: las lancetas que se deben utilizar en el talón deben ser aquellas que el fabricante lo indique y no deben tener un tamaño mayor a 2.0 milímetros de profundidad, porque en este caso también podríamos lastimar el hueso. Luego, obviamente, realizamos la punción capilar. En este caso procedemos a limpiar las dos primeras gotas, porque al momento de nosotros hacer la punción es como si estaríamos haciendo una herida, y esa herida va a arrastrar líquido intersticial, restos de células, y por lo tanto, si nosotros consideramos la primera gota, puede que ese resultado no sea real. Debemos dejar que el sangrado sea espontáneo. En ningún momento debemos de ordeñar, ¿ya? Para ello, obviamente, tengo que usar la lanceta adecuada, de la profundidad adecuada. Si voy a usar una lanceta de las que usan, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de la diabetes, que es 1.5 de profundidad, no va a salir la sangre y voy a estar ordeñando. Ese ordeño va a generar hemodilución. ¿Qué quiere decir eso? Al yo ordeñar, todas las células que están alrededor de esa herida van a empezar a reventar y por lo tanto van a liberar líquido intersticial. Entonces, ese dato posiblemente también tienda a caer, y entonces puede ser también que me esté dando anemia, pero no porque el niño está con anemia, sino porque yo estoy ordeñando y estoy sacando a la fuerza la sangre de ese dedo. Y ahí entonces regreso a la primera parte, cuando yo les decía, me acuerdo cuando comencé a trabajar en el Ministerio de Salud y ordeñaba, ¿no? Y no entendía por qué no debía de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo trato obviamente en este momento de darles ese mensaje. O sea, cuando hagamos las funciones, ya que la hemoglobina es, en este caso, cuando obviamente utilicen este método, tienen que tener en cuenta que la hemoglobina es volumen dependiente o dependiente del volumen. Una vez que dejo que el sangrado es espontáneo, procedo al llenado de la microcubeta, asegurando que se forme obviamente una buena gota, ¿no? Entonces, ustedes acá ven la gota y se llena. Esta foto la vamos a ver con más detalle, ¿no? De manera continua. En lo posible, esta gota o esta microcubeta debe llenarse lo más exacto posible en toda esta lágrima. No debo de rebalsar, ni tampoco debo de dejar a la mitad, ¿no? Y llegar a obtener eso, pues es también con la práctica. Practicar, ¿no? A veces he encontrado personas que a la primera función querían hacerlo, pero no pudieron hacerlo. Es importante que la microcubeta esté, como se ve en la imagen, llena.
sea cual fuera. Obviamente hay otro modelo que es en forma viñita, también tiene que estar llena, sea cual fuera la microcubeta. Luego, para que no ensucie el hemoglobinómetro, el ojo con el hemoglobinómetro por dentro, debo hacer la limpieza también de la manera adecuada. Porque si lo hago así, ¿de qué me sirvió llenar con tanto cuidado? Y acá estoy perdiendo por lo menos 1 microlitro de sangre. En esa microcubetita que deben hecho ver, entra exactamente 10 microlitros de sangre. Basta que yo deje entrar 11 microlitros, mi gato va a hacer cualquier cosa. Dejo solamente 9 microlitros, mi gato va a hacer cualquier cosa. Entonces tengo que practicar hasta que la microcubeta esté llena con las justas, ni rebasando, ni tampoco vacía o media llena. Luego colocamos la microcubeta en el equipo, ¿no? También la lectura del resultado le sale entre 15 y 60 segundos. Siempre, así que esté trabajando en cualquier lugar o en una casa, en una vivienda, siempre tengo cuidado con los residuos biológicos. Y acá ven ustedes cuando, por ejemplo, la microcubeta fue llenada, ¿no? A esto me refiero cuando les digo que la microcubeta no fue llenada completamente. Pueden haber casos en los que, si no sé llenar, todavía no tengo la suficiente práctica, van a llenarse burbujitas. Tampoco sirve. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros a nivel nacional? Aparte de la vigilancia, que es, como les decía, parte de nuestra obligación, de nuestro mandato, las direcciones regionales de salud y el Ministerio de Salud obviamente vieron el trabajo que nosotros hacíamos con este equipo, lo rigurosos que somos al momento de preparar a las personas para que salgan a campo. No los mandamos, digamos, bueno, vinieron hoy día, les enseña la función y se van mañana. No, hemos ido también sistematizando una serie de procesos en los que evaluamos al personal y los sometemos a prácticas, primero entre ellos, luego nos llevamos a campo, comparamos los resultados que ellos obtienen en los equipos y vemos si estas personas están preparadas o no están preparadas para poder recoger nuestros datos. Entonces, a raíz de esto, el Ministerio de Salud obviamente le encanta la idea de cómo trabajamos, le encanta la idea de ver la funcionalidad de estos equipos, y es entonces que nosotros brindamos también la asistencia técnica a las direcciones regionales de salud, ¿no? ¿Con qué objetivo? Desarrollar las capacidades y fortalecer las competencias técnicas del personal de salud en el procedimiento para la determinación de la hemoglobina mediante un hemoglobinómetro. Como siento que aproximadamente en todo el país tenemos, si no me equivoco, unos 3.000 hemoglobinómetros distribuidos, ¿no? Estos fueron distribuidos en los diferentes establecimientos del país. Tenemos aproximadamente unos 7.700 establecimientos de salud a nivel del país. Lo que hemos comenzado a hacer desde el 2011 ha sido ir formando. Sola yo o mi equipo no puede llegar a los 24 departamentos del país. Sería, no sé, tendríamos que hacer clones, ¿no? Pero eso no es posible. Entonces, la estrategia que hemos visto por conveniente es formar facilitadores, personas a las que les enseñamos la metodología de cómo hacemos todo el proceso de evaluación, de capacitación,
para que puedan hacer en las diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando poco a poco, ¿no? Como les digo, esto lo estamos trabajando recién desde el año 2011. Cada año hemos ido trayendo personas, ¿no? Este es parte del personal de la Línea de Salud Gobierno de Evaluación en campo, ¿no? Porque como les digo, es todo un proceso. Yo, una persona que no ha tomado una muestra de sangre, o si la ha tomado, de repente la ha tomado con otro método, tengo que evaluarla, y su mejor prueba es en campo, ¿no? Porque ahí, si hago una práctica tipo en la universidad, yo sé que muchos de ustedes en la universidad, cuando me enseñaron a sacar una muestra de sangre o a poner un inyectable, lo hacíamos entre los compañeros, ¿no? Y ahí quedaba, ya está, en el frente, váyase al hospital a hacer su práctica, ¿no? Prácticamente temblando íbamos. En este caso, lo que hemos hecho es incorporar dentro del proceso de asistencia técnica también la evaluación en campo, ¿no? Entonces, y estamos cosechando frutos, ¿no? Por ejemplo, un facilitador, en este caso el biólogo Lisandro González, ya ha realizado el año pasado, por ejemplo en junio, un taller, y eso lo está en la página web, ¿no? Y me siento contenta por eso, ¿no? O sea, ya lo está haciendo, se ha tomado su trabajo en serio, porque muchas veces, si bien es cierto, bueno, aparte de Lisandro, que es del gobierno regional de la Lindeza Amazonas, de la red de salud de Chachapoyas, está también la red de salud de Guarachirí de la Lindeza de Lima, ¿no? Igual, entonces, esto para nosotros es en realidad algo positivo, porque quiere decir que sí, estamos trabajando. Y obviamente la tarea no se queda acá, porque sabemos que estos equipos se están comprando ya sea por gobiernos regionales, por municipalidades. Entonces no solamente es la cantidad de hemoglobinómetros que han sido distribuidos a nivel país por el Ministerio de Salud, sino existen más. Para nosotros lo que está pendiente es eso, averiguar cuántos establecimientos tienen. Y bueno, la principal dificultad que tenemos es el aspecto logístico, ¿no? Porque muchas de las personas, muchos de los facilitadores siempre se comunican conmigo y nos dicen que no tenemos insumos, o a veces no se prioriza, o a veces prefieren usar el hematocrito, que aparentemente es más barato, pero mucho ojo con el hematocrito, hay que tener cuidado, porque el hematocrito, si bien es cierto, cumple su función como tal en la parte clínica, como hematocrito, pero cuando damos el valor de hemoglobina a partir de hematocrito, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos normalmente? Dividimos ese hematocrito entre 3, entonces ya no sería una prueba directa, sería una prueba indirecta. Ahora el hematocrito, obviamente, teóricamente lo dividimos entre 3, pero existen algunas evidencias que dicen que ese 3 no necesariamente es 3, va a variar de región a región. Puede que en alguna región sea 3.8 o 3.5 o en otras 2.5 y etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué garantía nosotros podemos confiar en ese dato? No nos vayamos por lo más fácil, ¿no? O sea, esa de repente es la parte más dura para poder seguir avanzando en este proceso. Bueno, todo lo que les he traído es lo que hacemos en la parte de vigilancia alimentaria nutricional del Instituto Nacional de Salud. Los aplausos, por favor. Y también, Magíster, por favor, para que entrega a la siguiente expositora. Venga, la bióloga entonces, querés abordar lechugas, se les entrega. Y si hay alguna pregunta, los aplausos. ¿Tenemos preguntas? Preguntas directas, por favor, para que podamos nosotros
avanzar rápidamente. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis y hemos venido el equipo de nutricionistas de la Red de Salud Lima Norte encargados de la implementación del plan DSI Anemia. Felicitamos al DNS y al SENAM por la organización de este tipo de eventos que nos van a ayudar mucho a encontrar la problemática de la fundación de la anemia. Como nuestros ponentes han comentado, estamos en un problema de salud pública severo con anemia, pues, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para reducir la anemia? Más que pregunta, por favor, vamos a pedir unos minutos nada más para comentarles las experiencias, ricas experiencias que estamos teniendo en ese monitoreo, ¿no? Y creemos conveniente que es discutible en este espacio, porque aquí encontramos a muchos directores ejecutivos que toman decisiones y de alguna manera van a poder, ¿no?, a ayudar a solucionar esta problemática. Si bien es cierto, la aprobación del plan de DSI y anemia se dio este año, el MINSA ha sacado una nueva directiva de la suplementación con múltiples nutrientes, que ahora ha cambiado el esquema. Ahora no solamente es 6 meses, descanso 6 meses, no, ahora es 12 meses. Entonces nuestro trabajo en la Red de Salud Lima Norte es visitar a los niños y hacer que los niños cumplan ese esquema de suplementación, ¿no? Quisiéramos hablar puntualmente de algunos temas, por ejemplo, de la calidad de la atención, ¿no? De la calidad de atención en el primer nivel de atención. Cuando nosotros encontramos, vamos a las visitas domiciliarias, muchas veces preguntamos a las mamás por qué están consumiendo las chispitas y mencionan que es para que mi niño crezca, ¿no? Realmente no están empoderados de por qué están consumiendo los múltiples nutrientes. Y si el MINSA como política ha establecido que solamente es cuestión de repartir, contratar a muchos profesionales, técnicos, enfermeros, nutricionistas para solamente repartir, el problema de la anemia, señores, no se va a solucionar. Es más, estamos viendo que el problema de la anemia está incrementando. Muchas gracias. Bueno, yo soy trabajadora de la INDES. Tengo dos preguntas para la bióloga Teresa. Es respecto a la alternativa que utilizan con el MOQ, la prueba alternativa a la prueba referencial. Puntualmente quisiera saber qué tipo de control de calidad le realizan a los MOQ, cada qué tiempo. Esa es la pregunta para ella. Y lo otro es para el doctor, el ponente anterior, respecto a los factores de riesgo que condicionan la anemia en niños menores de 6 meses, ¿no? Sabemos que la lactancia materna exclusiva es uno de los factores que favorece a evitar la tener anemia en esos niños, ¿no? Si bien es cierto, ENDES no aplica esta encuesta o la prueba de hemoglobina para estos niños, si han evaluado si los niños que están en ese porcentaje con anemia son niños que han recibido lactancia materna exclusiva o son niños que han recibido suplementos alimentarios, ¿no? No estoy hablando de la leche maternizada. Eso sería la consulta. Gracias. Bien, agradezco la pregunta. En el caso del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, nosotros hacemos anualmente el mantenimiento de nuestros equipos y añadido a ello, estos son sometidos a 3 controles. Estos controles son prácticamente unas soluciones patrón de diferentes concentraciones, ¿no? Con la cual prácticamente se verifica que el equipo mida realmente lo que te está dando esa solución patrón. Lo hacemos cada año, aparte de que el equipo obviamente tiene su mecanismo de autoverificación. Y bueno, una vez que presentan errores, en este caso sí estamos constantemente, obviamente con la asistencia técnica también de los proveedores. Y con respecto a la consulta hecha, no, lamentablemente en la investigación que realizamos nosotros, era con información de base de datos secundaria, no tenemos la información de que si estos niños que fueron medidos con la hemoglobina
tenían o no lactancia materna exclusiva o tomaban sucedáneos de leche, ¿no? Pero lo que sí le podría decir, porque la fisiología tanto de los sucedáneos de leche como la lactancia materna exclusiva indica la concentración de hierro que tienen las madres con lactancia materna exclusiva es menor a lo que se supone que se da con una sucedáneo de leche, ¿no? Es más, hay estudios que han demostrado que los niños que toman leche maternizada pues, son más gorditos y tienen más hierro que aquellos que toman la lactancia materna exclusiva, que tienen las concentraciones que corresponden para un ser humano. En el estudio no se hizo esa diferencia porque fue hecho un estudio con base a datos secundarios. Yo soy la doctora Solís, trabajo para el programa preescolar en lo que es la red de San Juan de Urigancho. En la red nosotros tenemos los hemoglobinómetros. En cada microred, cada centro tiene su hemoglobinómetro. Mi pregunta es con respecto a, dentro del equipo viene un calibrador. Digamos, nosotros usamos antes de iniciar la intervención, usar el calibrador. ¿Hay una posibilidad de que el equipo se calibre o ese calibrador no utilice y te demore la toma en el arrojo del resultado? Porque hemos observado algunas veces ese problema y no sabemos si es el equipo o hay que darle mantenimiento. Existen algunos equipos, si no me equivoco son los equipos EKF, los que tienen la microcubeta de control o calibrador, ¿no? Normalmente, para que tú sepas que ese tu equipo está operativo, la hemoglobina, la lectura que te debe dar esa microcubeta, la microcubeta tiene en la parte posterior un valor, más o menos 0.3, y tu equipo obviamente te tiene que medir un valor que se encuentre dentro de esa desviación. Si tu equipo está fuera, ya necesita, ya no miras la hemoglobina, tienes que buscarla, en este caso obviamente la parte a quien les ha proveído el equipo y ya necesita reparación o en todo caso que vean que lo vuelvan a calibrar. Todos buenas tardes, licenciado Lucio, licenciado Oscar, licenciada Teresa, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al licenciado Oscar Munares, debido a lo que es en la parte de investigación, ¿no? Sabemos que nuestra normativa ha cambiado ahora, es a las 12 cajitas de la suplementación. A raíz, la verdad es que lo que estamos trabajando en el primer nivel de atención, tenemos bastantes dificultades para poder cumplir esta meta, ¿no? Factores adversos y muchas cosas demás. A base de bibliografía buscada, hay una escasa bibliografía que nos refuerza que aumentando las cajitas podemos lograr una mejor efectividad. Y justamente en el primer nivel de atención donde nosotros estamos administrando, dando una consejería prolongada, ¿no? Monitorizando, suplementando, llevando a la mamá al centro, tenemos diferentes problemas a ello y no sabemos en sí cuál es el fundamento para que ahora se aumenten las cajitas, ¿no? A 12 cajas. Y tenemos muchos problemas, la verdad, y ahora estamos recogiendo por profesional, hacemos 65 visitas mensuales domiciliares, visitas efectivas, y somos alrededor de 6 nutricionistas. A base de esas todas las encuestas que ya gobierno los 200, estamos completando la información para poder hacer algún tipo de evidencia. Al respecto de esto quisiera saber el centro de investigación o quizás el centro de vigilancia, cómo se está abordando, ¿no?, esta problemática. Especialista de lo que es de la red metropolitana, trabaja en un materno infantil. Y como dice, verdaderamente el problema de la anemia lo tenemos de años, ha estado bajando, ahora ha subido, y usted mismo refiere y dice, ¿no? ¿Por qué si hay tantos, la madre que está controlándose más que antes y por qué hay anemia? Creo yo, por experiencia, creo que falta también aquí integrar al personal médico, ¿no? He encontrado casos que con una hemoglobina de 10 en gestantes dice que es normal y que solamente toma un suplemento de hierro normal, ¿no? Entonces creo que eso es uno que tenemos que involucrar también al personal y sensibilizarlo. Y segundo es con respecto a lo que es la microalcaldía, ¿no?, que tiene que cumplirse, que creo que hospitales del MISA y de salud, por su demanda de partos, creo que no lo cumplen, ¿no? Y no les interesa si la persona entró con anemia o no, igual lo hacen de la forma adecuada, ¿no? Entonces eso quizás hay que trabajarlo también.
Hoy agradecemos entonces al licenciado Oscar Munárez y a la bióloga Teresa Jordán Ayuda por esta participación y la respuesta de las preguntas. Muy amables, voy a entrarnos entonces con el magíster Lucio Guamán Espino, director general encargado del Senado, para las palabras de los dos. Buenas noches, amigos y amigas. En nombre de la Dirección General del SENAN, tengo que manifestarles a ustedes que el día de hoy el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición cumple 70 años de existencia. El año 1944, un día como hoy, se reglamentaban las funciones del Instituto Nacional de Nutrición. Comenzó funcionando en la azotea del Ministerio de Salud con alrededor de 9 personas. En ese mismo momento, Argentina tenía un departamento de nutrición con más de 350 personas. Hoy en día el SENAN tiene alrededor de 100 trabajadores y nos sentimos bastante complacidos que justamente en el aniversario podamos compartir con ustedes algunos resultados de las investigaciones que venimos realizando en base a datos que provienen de los mismos servicios de salud. Solamente hacerle llegar a todos ustedes, a los compañeros y compañeras nutricionistas y profesionales de la salud que vienen trabajando por resolver los problemas principales, los problemas de carácter nutricional que afectan a nuestra población en sus diferentes etapas de vida. En ese sentido, un saludo a todos ustedes, agradecerles la participación en este evento científico y agradecer a los compañeros que han participado en este viernes científico y también decir pues que nos sentimos muy complacidos de su presencia, de su preocupación por este problema y declarar clausurado este viernes científico y muchas gracias a todos ustedes.